El último tema de esta seguidilla de videos enormes tiene que ver con transformación, ¿sí? La etapa de ingeniería de features o feature engineer, que tiene que ver con la parte esta de preprocesamiento, donde hacemos transformaciones de variables, ya sea por procesos de normalización, discretización, utilizando binding o algún método supervisado como puede ser entropía. También, traducción no, pues ya lo vimos antes, entonces las etapas o lo que sería el proceso de ingeniería de features dentro de lo que es el proceso de descubrimiento de conocimiento tiene que ver con la transformación de los datos. Generalmente es cómo se adecúan los datos para poder ingresar a la etapa de data mining dentro del proceso de KDD. Esto también vimos algo en lo que sería ETL. Cuando uno transforma, ya sea a nivel de esquema o a nivel de mejorar, no sé, compatibilizar dominios, que si bien son cuestiones que pueden estar muy asociadas eh, a preprocesamiento o a limpieza, mejora de los datos, también puede haber momentos de transformaciones ahí mismo, donde uno ya guarda en el data warehouse las variables escaladas, las variables discretizadas, en el caso que sea necesario, o rangos generados. Entonces, toda la parte esta de ingeniería de features tiene que ver con, bueno, cómo transformamos los datos, ya sea para mandarlos a un data warehouse o para, eh, si no trabajamos en un esquema de data warehouse, para tener acomodados los datos para ingresar al proceso de data mining. Entonces, bueno, y tiene que ver un poco con esto también, con la tarea de mejorar el rendimiento del modelado en un conjunto de datos mediante transformaciones en su feature space. Feature space es otra forma de decir dataset, es otra forma de decir eh, mi base de datos. ¿Sí? Son las variables que van a entrar a un proceso de modelado, el feature space. Bien, una de las primeras tareas de transformación tienen que ver con la normalización de los datos, es decir, cómo llevamos una variable que está en un dominio a partir de una transformación a otro dominio, y a todas las variables le aplicamos el mismo proceso para que todas tengan el mismo dominio normalizado, escalado. ¿Sí? Hay varios sinónimos acá. Dependiendo para qué vamos a usar el proceso, puede ser que tenga varias definiciones o varios nombres que son casi sinónimos. Entonces la normalización va a consistir en escalar los features, siempre numéricos, las normalizaciones van a ser sobre variables numéricas, y siempre los rangos generalmente son entre 0 y 1, pero pueden ser dependiendo el trabajo que estoy haciendo, puede ser que sea de -1 a 1, puede ser que lo haga de 0 a 100, porque la salida es un porcentaje, o las mediciones tienen que ver con eh, cosas relativizadas. ¿Sí? Eh, estas normalizaciones eh, también son claves cuando el siguiente proceso tiene metido en el medio una medida de distancia. Puede ser, como en el caso que usamos PCA en el video anterior, si tengo una matriz de covarianza, necesito escalar los datos o normalizarlos. También puede ser si voy a un proceso de clustering o de vecino más cercano, que hay una noción de distancia, hay una medida de distancia entre los puntos de mi espacio multidimensional, y esa noción de distancia puede estar influenciada por unidades de medida. Entonces, no, para no sufrir ese problema, lo que hago es ir y normalizar todo a un mismo dominio. Los métodos más tradicionales, digamos, o más utilizados en términos de normalización tienen que ver con normalizaciones de mínimo y máximo. ¿Sí? Es una transformación lineal entre un dominio y otro.
Z-score, ¿sí? Que es usar la media y el desvío de mi distribución. Es como si haría una distribución Z estandarizada 0,1. ¿Sí? Y decimal scaling, que ahora vamos a ver, tiene algunas cosas curiosas. El método de normalización por mínimo y máximo funciona cuanto más grande es el valor actual del mínimo. ¿Sí? Es decir, tengo que tener un rango bien definido para que funcione de manera correcta. Y se escala esa diferencia por el rango. Los valores de normalización entre min-max tienden a ser valores entre 0 y 1. ¿Sí? Uno podría cambiar ese 0 y 1, que sería la imagen de mi función, por algún otro valor que se me ocurra que puede ser mejor que ese 0, 1, y llevarlo a otro dominio, ya sea de 0 a 10. Digamos que el cambio de dominio es lineal. Entonces, cuando yo defino la función esa que pasa por 2 puntos, lo que hago es decir, bueno, de mis datos de origen quiero que vayan a 0, 1. Encuentro la función esa con a menos x sobre el rango de otro igual a, ¿sí? Despejo, o uso esa función, mejor todavía. Pero bueno, para que tengan una idea, es una recta que pasa de un dominio a otro. Entonces, el otro dominio puede ser cualquier valor. Esto a veces en algunos escenarios de data mining puede ser que traigan algunos problemas si yo no conozco todos los valores posibles o no los tengo medidos. Es decir, porque me viene una medición que está fuera del rango, entonces puede que llegue a traer algún problema. La normalización por Z-score, los valores para un atributo X van a estar normalizados por la media y la desviación estándar de esa variable. El método de Z-score es útil cuando el verdadero mínimo y máximo son desconocidos. ¿Sí? Eso es clave, porque como siempre voy a trabajar con el valor de referencia de la media, es muy raro que me venga un valor que sea demasiado distinto. Y aún así, si viene uno que es muy distinto al resto, lo puedo trabajar igual, pues ya tengo el valor de referencia, sería la media y el desvío estándar. Entonces, acá tienen algunos de los ejemplos, es bastante simple. Suele ser poco robusto si tengo presencia de valores atípicos, es decir, si tengo algún valor que me movió la media, ¿sí? O tengo una distribución con un sesgo muy grande, este método no sirve. ¿Sí? Si tengo la media corrompida por una observación atípica o valores extremos muy marcados, no sirve. Hay otras técnicas basadas en la mediana, el MAD y algún otro de esos, que se podrían llegar a utilizar como corrección para esto. El escalado decimal, lo que hace el escalado decimal es bastante simple y funciona bastante bien. Escala entre -1 y 1, y uno va a dividir la variable original por la cantidad de dígitos que tengo. Es decir, si yo tengo dígitos enteros, si yo tengo, por ejemplo, en este caso, para sépalo, la longitud del sépalo, los valores van desde 4.3 hasta 7,9. Es decir, si tomo el entero, van de 4 a 7. Ahí debería definir un denominador que sea un dígito más, el dígito siguiente a 1. ¿Sí? Entonces tomo la decena, o lo que es lo mismo, sería el 10 a la 1. ¿Sí? 10 a la 1. Y de esa manera voy a dividir a mi variable por
10 a la D, dependiendo de la cantidad de dígitos que tenga. ¿Sí? Siempre voy a ir como uno más de la cantidad de números que voy generando. Está bueno, tiene los mismos problemas que el min-max. Es decir, si hay algún valor que se va después de rango y todo, no tengo forma de generarlo, porque yo voy a seguir teniendo el 10 a la D. ¿Sí? Entonces, si hay valores desconocidos o algún valor fuera de rango, ya sea por error o porque no, es una observación que yo no contemplé en el inicio, o que no miré en el inicio, bueno, puede traer algún problema. Una cosa interesante de todos estos métodos que estuvimos viendo hasta ahora es que si uno mira la distribución que tiene la variable que modificamos, la que escalamos, la figura o la distribución que tiene esa variable escalada conserva todos los rasgos del original. La transformación generalmente es lineal de un dominio a otro, entonces ocurre que la varianza no se modifica. ¿Sí? Yo escalo y conservo, fíjense que los histogramas son los mismos independientemente de los métodos que fui usando. ¿Sí? Entonces eso es súper importante. Muchas veces, para algunos procesos, no so, aparte, al margen de la normalización, esto sería transformaciones de variables que entra dentro de esta parte de ingeniería de features. Muchas veces algunas variables que tenemos observadas tienen presencia de sesgo, ¿sí? Uno puede medir el sesgo a partir de calcular cuánto se corre la mediana, ¿sí? O la moda misma puede ser de mi media, ¿sí? Es decir, cuán separada está la media de la mediana, me da un indicio de qué nivel de corrimiento tiene mi distribución. Y muchas veces yo necesito generar algunas condiciones de normalidad, por ejemplo, es decir, aproximar a una normal, o que mis datos se comporten parecidos. Y en esos casos uno puede evaluar cómo es el sesgo de su distribución de datos, y en los casos que presentan sesgos, aplicar algunas transformaciones que llevan o armonizan esa distribución a algo más parecido a una campana gaussiana. ¿Sí? Entonces, algunas técnicas para poder corregir ese sesgo tienen que ver con transformaciones de raíz cuadrada aplicadas sobre los datos, logaritmos, inversas de la raíz cuadrada. Esas operaciones generalmente lo que hacen es reducir el sesgo en las variables. Miren esto, acá el sesgo de las variables, esto sería calculado sobre estas mismas distribuciones, ¿sí? Pero ahora con, esta sería la original, fíjense que todas dan igual porque son las variables originales que se normalizaron. Y luego, si uno aplica sobre alguna de estas variables una transformación de raíz cuadrada, o, como es el segundo caso que está tapado ahora por eso, un logaritmo, ¿sí? Un logaritmo neperiano o natural, uno modifica el sesgo, es decir, lleva todo a algo, a la media y a la mediana, a una posición más cercana. Eso en el caso de necesitarlo, probablemente no lo vean, o sea interesante que conozcan eso para cuando trabajen con distribuciones sesgadas, ¿sí? Para analizar sobre todo datos de distribuciones sesgadas que a veces no trabajan con los análisis exploratorios que estuvimos haciendo hasta ahora. Les va a pasar cuando hagan la materia de Tolosa, por ejemplo, que las distribuciones de las palabras generalmente siguen una distribución
exponencial o una distribución de potencia, una power law, y es así. Y nunca van a ver una campana de esa manera. Ahora le aplican una transformación logarítmica y queda perfecta. Uno podría empezar a tratar de buscar cosas raras a partir de esos comportamientos. Bien, otra técnica de transformación de variables tiene que ver con la discretización. Discretización significa pasar de un dominio continuo a algo a intervalos, a bindings, como vimos antes, con el objetivo de utilizar estas etiquetas para resumir algo de información o para alimentar algún algoritmo de aprendizaje que requiere variables que estén discretizadas. ¿Sí? Uno en este caso pierde información, tengo la variable continua, la paso a un dominio discreto, estoy perdiendo información, pero muchas veces necesito eso para tener mejor capacidad de interpretación también. Las discretizaciones pueden ser de tipo supervisadas o no supervisadas, es decir, el caso de supervisado generalmente vamos a hablar cuando tengamos una variable de referencia, una variable de objetivo, como ser, no sé, le gustó o no le gustó el hotel al que fue. ¿Sí? Entonces hay un montón de características del hotel que explican, no sé, tenía habitaciones limpias, es 4 estrellas, tiene pileta, tiene esto, y la persona fue viendo todo eso, me gustó. Otro usuario de ese hotel, ¿no? Un montón de otras características con otras combinaciones, no me gustó. Esa variable discreta, ¿sí? Uno la podría generar, por ejemplo, si el me gustó, no me gustó, a partir de un puntaje continuo que le ponga el usuario. Entonces dice, no sé, le gustaron el 30% de las cosas. ¿Sí? Le gustaron el 35% de las cosas, le gustó, ¿sí? En un rango continuo de porcentaje defino qué cantidad de respuestas le gustaron o no, y luego eso lo paso a un dominio discreto, le gustó o no le gustó. ¿Sí? Más del 60% de las cosas le gustó el hotel, menos no le gustó. Bueno, esa discretización uno podría ir ayudándola a partir de otra variable y la consideraría supervisada o no supervisada cuando el ejemplo de binding que usa solo la información de la variable y nada más. Bien, también pueden ser, según según las particiones que haga, pueden ser top-down, bottom-up. Esto no tiene demasiada importancia. Lo que sí por ahí es interesante el tema de las jerarquías. Uno puede definir jerarquías de rangos, de discretizaciones, ¿sí? Hacer e ir subiendo o bajando en esa jerarquía, agrupando, desagrupando etiquetas. ¿Sí? No sé, se habla de países, agrupo continentes, ¿sí? Regiones. La discretización por binding es similar a lo que vimos en suavizados, ¿sí? Para trabajar, para atender problemas de ruido. Generalmente uno puede trabajar las discretizaciones agrupando por igual frecuencia o igual anchos. ¿Sí? Imagínense, miren este caso, igual ancho, ¿sí? Yo tengo esta variable, defino un ancho, en este caso estos tienen todos el mismo intervalo de clase, como uno llama en histogramas, y etiqueto todo, le pongo un 1 al primer rango, un 2 al segundo, un 3 al tercero. ¿Sí? De igual frecuencia, digo, bueno, tengo 12 muestras, voy a definir 3 rangos, entonces voy a tener un total de 4 valores por etiqueta. Entonces acá, fíjense los globitos, esto, por si ya se dieron cuenta, no anda, ¿sí? Me genera etiquetas que son muy malas, porque yo estoy poniendo muchas cosas juntas acá, con un rango muy grande de valores, me queda un rango vacío,
acá tengo uno perdido ahí atrás. En este caso tengo, fíjense el caso de los unos, tengo los 4 primeros uno para una etiqueta, el segundo uno con otra etiqueta, los 2 y el 1 de los 12. Entonces esa etiqueta es muy ruidosa, estoy generando ruido, entonces tengo que tener mucho cuidado siempre en cómo armo estos bindings para no tener problemas de generar inconsistencias en las etiquetas que voy haciendo. Algunas técnicas que solucionan esto tienen que ver con hacer agrupamientos y encontrar bloquecitos de datos que son parecidos y decirlo, bueno, esta es la etiqueta A, que corresponde a los valores que están entre 0 y 3. Esta es la etiqueta B, que son los valores que están en torno al 12. Esta es la etiqueta C. ¿Sí? Así ir generando etiquetas, pero con un criterio de proximidad sin mezclar los conceptos, porque en los dos primeros casos lo que pasaba es que se mezclaban conceptos. Bien, otros algoritmos de discretización no supervisados, al igual que binding, pueden ser los rankings. El ranking lo que va a hacer es ordenar la variable de menor a mayor e ir numerando cada una de las observaciones, y donde encuentra una que se repite con la siguiente, le va a poner el mismo número hasta que cambie otra vez. Entonces ahí lo que cambia es la densidad de valores que tengo por una cantidad más chica. Imagínense que esto, si lo hago con valores continuos, probablemente enumere todos y me quede una secuencia continua de valores y muy pocos repetidos. No voy a mejorar demasiado. Esto aplica en números enteros, ¿sí? Que no, en reales uno no podría aplicar esto, ¿sí? Que son infinitos. Entonces, si tengo un mal, o debería eh, recortar decimales primero, hacer una cosa de esa. ¿Sí? Otro de los métodos también no supervisados, que es parecido al del binding, es los cuantiles. Uno podría calcular cuantiles, percentiles, lo que sea, e identificar ese rango con esa medida. ¿Sí? Entonces ahí se podría ir achicando. O convertir con un sentido más de cómo están los datos distribuidos, definir de manera más homogénea por ahí también algunas cuestiones, los rangos estos para etiquetar. ¿Sí? Y otra técnica tiene que ver también con utilizar algunas funciones matemáticas, ¿sí? Que permitan generar valores o rangos para discretizar. Por ejemplo, la función floor, que, que nos va a permitir sacar la parte entera de un número, uno podría aplicarle un logaritmo a la variable que tiene medida, siempre y cuando sea distinta de 0, ¿sí? Y aplicar esa función floor y generar un comportamiento parecido a esto, fíjense. ¿Sí? Uno acá, con las etiquetas que fueron saliendo de acá del floor, o con los números redondeados, podría ir generando rangos con algún criterio. Fíjense que como también yo le apliqué un logaritmo, la densidad de valores que va quedando, o acá este sesgo que tiene la distribución se ve bastante acá. ¿Sí? Y que probablemente todos los puntos estos que están acá ahí tengo una gran densidad de valores en este de acá, ¿sí? Que están todos puestos uno arriba del otro. Si miran el histograma, acá se dan cuenta que la mayor densidad está acá de datos.
Entonces estos puntitos que se ven acá están todos apilados uno arriba del otro y son todos de la misma categoría. Bueno, lo tienen para probar eso. Un caso de discretización basada en un método supervisado es el de la entropía. La entropía o la medición del desorden dentro de un conjunto de datos es una métrica que me permite dividir en rangos puros a partir de otra variable que la uso como variable objetivo o la que me hace el proceso de supervisación, ¿sí? Entonces, para un dataset que tiene todas estas variables, la discretización de una variable A tiene que ver con elegir un posible split point, o un punto de donde voy a decir, bueno, de acá para allá sos una etiqueta, de acá para allá sos otra etiqueta, y hacer lo que sería una discretización binaria de esa variable. El cálculo de la entropía para la variable de referencia o para la clase tiene que ver con la probabilidad de que ocurra y que no ocurra la probabilidad de ocurrencia de esa etiqueta, que no es más que lo que sería la frecuencia relativa, es decir, cuántas ocurrencias hay sobre el total de casos posible, por el logaritmo de esa probabilidad, ¿sí? Casos observados sobre posibles. Esto calculado sobre la muestra que tengo, ¿sí? Sobre mi conjunto de datos. Luego la entropía de la clase, ¿sí? y de uno de los puntos de corte será calculada como la entropía de la clase esa en cuestión, dado que elegí un punto de corte particular. Entonces, el B este de acá indica el punto de corte, ¿sí? Entonces es, ¿qué cantidad de casos hay donde para un punto de corte, dada la clase esa, o qué cantidad de observaciones tengo en ese caso, por la entropía de los casos estos que tengo acá arriba, ¿sí? Los casos estos que tengo acá arriba sería la probabilidad condicional, ¿sí? de que se den esos casos dado esa clase. Bueno. Luego, a partir de esta entropía, que sería la cantidad de casos dado que ocurrió una determinada clase, yo voy a calcular lo que se llama ganancia de información, information gain, que tiene que ver con la diferencia entre la entropía de mi clase de referencia menos la condicional, ¿sí? Esa entropía de la clase, dado que elegí ese punto de corte. Vamos a un ejemplo rapidito. Entonces, tengo esta situación, ¿sí? La falla en una pieza, en una goma, de un O-ring, digamos, y yo quiero calcular la entropía para esta variable objetivo, que es falla, no falla, y tengo una variable que es la que quiero discretizar, que es temperatura, ¿sí? Temperatura es lo que yo quiero discretizar. Entonces tengo la entropía de que falle o no falle, ¿sí? Que sería la entropía de que sí falle menos la entropía de que no falle, ¿sí? Esto sería la entropía de falla de la clase falla. Luego tengo la entropía para la variable objetivo dado un bind, que sería que falle dado la temperatura, y el punto de corte que yo quiero es menor o igual a 60. Entonces acá tengo los casos, una especie de matriz de confusión donde tengo la cantidad de casos que falla, ¿sí? Que son 7, ahora que falla sabiendo que la temperatura fue menor o igual a 60 y que falla sabiendo que
fue mayor, igual, o mayor a 60, perdón. ¿Sí? Estas son todas las posibles combinaciones. Entonces ahí voy a ir calculando cómo me da con ese punto de corte la entropía. Y luego calculo la ganancia de información. Esta ganancia de información lo que va a reflejar es cuál es el que me divide, ¿sí? Como en partes más puras el conjunto de datos. Más puras significa que me pone todas, si yo elijo un valor de corte de temperatura, que me deja las que fallan de un lado y las que no fallan del otro. ¿Sí? Entonces, cuanto más puro sea eso, mejores, valores más altos de ganancia de información va a dar. ¿Sí? Y se van a considerar mejores puntos de corte para discretizar la variable. Bien, por último, tenemos otro conjunto de transformaciones que tiene que ver con variables flags o variables dummy. Este conjunto de variables tiene que ver con cómo pasamos una variable que tiene etiquetas, por ahí tiene etiquetas múltiples, a variables binarias. También puede ser una variable binaria de nacimiento, qué sé yo, que manejo dos estados y ya está. Ahora muchas veces ocurre que tengo una variable que tiene múltiples etiquetas y la necesito convertir a valores, a ceros y unos, ¿sí? Porque el proceso toma solo valores numéricos, el proceso de aprendizaje. Entonces uno lo que puede hacer es definir una variable de estas dummy, variables tontas o variables flags, y transformar esas etiquetas, por ejemplo acá en el caso de región, que era norte, este, sur, transformarlas en norte flag, que será norte, tendrá 0, 1 si fue o no norte. Sur, oeste, tendrá 0, 1 si fue ese punto, esa región. Y después termina con un concepto de complementariedad, ¿sí? Porque si no era una, no era otra, no era otra, no es la otra. Una cosa así. Bien. Dato importante, bueno, toda la bibliografía para estos temas que estuvimos viendo en estos 4 videos están en el libro de Han. Puede ser que... no, en el de Han. Y después les vamos a compartir un paper para Missing Data que está muy bueno. Listo.